Un segundo nomás que se me está uniendo gente todavía. Les pido un segundo, el perro quiere salir, así que son y 24 y 26 estoy acá, ¿ok? Un segundito nomás. Gracias, Constanza, por el aviso. Teníamos esta idea de, o sea, yo igualmente podría tranquilamente tener una distribución, o sea, una variable que tenía un comportamiento continuo, que era la edad, que decíamos, no, bueno, y acá, que capaz que alguien tiene 25 años con 9.383 minutos, o también 9.383 minutos, o 0,1 minutos, o 0,001 minutos, y así. Entonces es una variable continua. Pero muchas veces podemos tratar una variable continua como discreta, si la agrupamos, o una variable discreta como continua. ¿Ok? Entonces depende también del tipo de medición que se hace. Por ejemplo, esto se trata de aproximar el ingreso, lo podemos tratar como una variable continua. ¿Es numerable? Sí, porque digamos tiene centavos y hasta ahí llega. ¿No? Nadie gana 0,0000001 centavos. Es hasta 0,01 y listo, y se acabó. No, perdón, si hablamos de centavos, es hasta un centavo y más división que eso no tenemos. Pero lo podemos trabajar como una variable continua. ¿Ok? Entonces, permítame ahora hablar de variables discretas y vamos a trabajar con un primer ejemplo donde vamos a hacer ciertos cálculos. Como siempre, recuerden que en la guía o en donde sea, uno puede estar diciendo, che, voy a agarrar pocas observaciones, y eso está muy bien para presentar las intuiciones de lo que estamos haciendo, ¿no? De los cálculos y todo eso. No necesariamente tenemos que estar trabajando con pocas observaciones. De hecho, el espacio donde esto es más rico y donde nos va a dar mayor retorno a nivel productividad de análisis, va a ser cuando tengamos muchas observaciones. ¿Ok? Entonces, una típica tabla, empezamos con unos datos que están totalmente desordenados, ¿no? Estos van a ser la cantidad de hijos por mujer, ¿no? Tenemos una muestra, tenemos una cantidad de datos de mujeres, en realidad son 15 mujeres, y esto de acá es la cantidad de hijos de cada una de estas mujeres, ¿no? Entonces la primera mujer tenía 0 hijos, la segunda mujer tenía 0, la tercera mujer tenía 0, la cuarta tenía 1, la quinta tenía 5, la sexta tenía 3 hijos, la séptima 2, y así. Entonces, la mediana, dijimos, es el que me deja la mitad de un lado y la mitad del otro. Ahora también lo vamos a hacer con... lo primero que hacemos es ordenar los datos. ¿Ok? Entonces, primero los 0, después los 1, después los 2, los 3, los 4, los 5 y así. La mediana me deja la mitad de arriba y la mitad de abajo. Fíjense que esto es una variable discreta, ¿no? O sea, vos podés tener de vuelta, ¿no? 0 hijos, 1 hijo, 2, 3, 4 y así. La mediana lo podríamos haber hecho también acumulando, ¿no? ¿Se acuerdan con la tabla que directamente agrupábamos por casos? Y habría resultado inclusive más sencillo. Pero fíjense que directamente podemos decir, bueno, acá el octavo caso me deja 7 casos abajo, 7 casos arriba, esta es la mediana. ¿Ok? 1. La mediana es 1. Un hijo por mujer, digamos, ¿no? Pero entonces, ya vimos cómo hacer esto de las tablas. Entonces, presentémoslo de esa manera, que de hecho para mí es mucho más eficiente, y si me permiten darles una sugerencia sobre cómo trabajar, si trabajan con tablas, para mí, o sea, lo llevan a un terreno común y a partir de ahí se vuelve todo mucho más sencillo. Entonces, lo primero que podemos hacer es cuantificar la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres en esta base de datos que tenemos acá tienen 0 hijos? Bueno, hay 3 mujeres que tienen 0 hijos. ¿Cuántas tienen un hijo? Hay 5 mujeres que tienen un hijo. ¿Cuántas tienen 2? Hay 4, y así. ¿Ok? Acá no hice ninguna magia, simplemente reordené los datos. ¿Ok? Entonces, eso es algo que voy a usar para hacer la media, que es algo que es muy confuso. Entonces, simplemente lo voy a agregar en una columna aparte, ¿sí? Para que se vea. Lo que voy a hacer es... Déjenme agarrar la herramienta. Bueno, acá ya no te quedes, ¿no? Tipo, tengo la cantidad de hijos por mujer, la frecuencia absoluta, y puedo hacer el producto entre esas dos.
¿sí? La media era el promedio de todo. Ahora, yo puedo hacer el promedio si tengo estos datos, ¿no? Yo los tengo ahí, todos repetidos, qué sé yo. Está bien, yo eso lo puedo hacer. Pero si yo hago la media de acá, estoy teniendo un error, que es que en realidad estoy como diciendo hay una observación de cada uno de estos, y eso no es real. Porque en realidad hay 3 observaciones de 0, 5 observaciones de 1, 4 observaciones de 2, y así. Entonces sería hacer una macana eso. Con lo cual, esto se puede hacer en un cálculo auxiliar, pero permítanme meterlo directamente en una columna y que quede bien claro que este cálculo es necesario para rescatar la media a partir de una tabla. ¿Ok? Simplemente estoy como enfatizando. Entonces, eh, déjenme tener esa columna. Yo, o sea, para sacar la media, después entonces lo que tendría que hacer sería el promedio perdón, en realidad sería de las frecuencias relativas. Sería esto dividido el total de observación. ¿Sí? Ahora igual voy a repasar eso con un poco más de precisión y también después voy a tener una clase práctica donde van a hacer esto. Acá simplemente estoy como intentando llevar las cosas a un entorno un poco más, a una base común. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer las frecuencias relativas, podemos hacer las frecuencias, lo voy a hacer con esto, a ver, creo que lo hice bien, ¿no? Podemos hacer las frecuencias relativas, que vendría a ser la frecuencia absoluta dividido la cantidad de observaciones, ¿no? Que son 15 observaciones, así que vendría a ser 3 dividido 15, 5 dividido 15, 4 dividido 15, ¿no? Es este de acá dividido el total, este dividido el total, este dividido el total. La frecuencia absoluta acumulada la estoy diferenciando de la frecuencia absoluta poniéndole una mayúscula, ¿ok? El tema de la notación es APHR, digamos. Lo que más me importa es que ustedes sepan bien qué es lo que están. La frecuencia absoluta es, perdón, la frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia absoluta, acumulándola, ¿no? Entonces, en el primer caso, de vuelta, voy a tener solamente 3 casos. Para el siguiente tengo que acumular de acá para arriba, entonces voy a hacer 5 más 8. Para el siguiente tengo que acumular de acá para arriba, voy a hacer 4 más 5 más 3. Por eso acá les digo, estoy acumulando la columna 2. Para este caso voy a hacer 1 más 4 más 5 más 3. ¿Esta idea está bien? ¿Me siguen? Les voy a hacer el siguiente comentario, entonces, si nos vamos entendiendo. Hay una forma un poco más fácil de hacerla, que es directamente hacer la anterior, ¿no? O sea, 8, más la frecuencia absoluta de este. Entonces yo hago 8 más 4, tiki, 12 más 1, tiki, 13 más 1, 14, 14 más 1, 15. ¿Ok? Como todo esto es álgebra, hay un millón de maneras de hacer cada cosa. Yo intento no sobrecargarlos de fórmulas, pero hay muchas alternativas y la mayoría son equivalentes. En general, digamos, si tuviera que decirles qué es lo ideal es que se manejen con todo, que agarren toda esa plasticidad y siempre se den cuenta de cuál es la mejor, de cuál es la más eficiente, de cuál les va a llevar menos tiempo. Pero también el curso es limitado y ustedes deben estar cursando otras cosas, deben estar trabajando y todo, y entiendo que el tiempo que le pueden dedicar a la materia no es infinito, así que eh, según su disponibilidad horaria, dedíquenle más o menos, pero si no tienen demasiada posibilidad, me parece que es más lógico, más razonable entenderse y trabajar en función de eso, en lugar de estar, no sé, en vez de manejar 80 fórmulas mal, mejor entender cómo acomodarme los datos y eso hacerlo de una forma cómoda. Profe, te hago una consulta. Capaz Ok. ya lo dijiste en la clase anterior, pero yo la clase anterior me olvidé de asistir. ¿Los parciales y los finales los vamos a rendir en Excel No, o a mano? no, o sea, los parciales pueden usar la plataforma que ustedes quieran, pero bueno. Ah, Igual las consultas administrativas las dejamos para el final de las clases, si querés, Joaquín. dale, ¿Vale? dale, dale. Bien. Con esto de la tabla y lo que estamos viendo hasta acá, ¿alguna duda? No, Vos, profe.
¿Sí o no? Perdón, no te escuché, Judith. No, dije que no, digo Ah. bien. Ok, oye, bueno, con respecto al caso de Joaquín o al resto, recuerden que están los videos subidos, de hecho ahí explicamos todo eso. Por favor, véanse la primera clase, que es como la introducción y donde se ve todo lo administrativo que es, que le dedicamos un rato largo a discutir todo eso. Bien, la frecuencia relativa acumulada es acumular, pero acumular la frecuencia relativa, en vez de la absoluta, la relativa. Y de vuelta es lo mismo, ¿no? Si yo quiero fijarme cuánta es la frecuencia relativa acumulada acá, tengo que irme a la relativa e ir acumulando hacia arriba, ¿no? 0,2 más 0,33, 0,53 y así. Y otra forma de obtenerla también está haciendo la frecuencia absoluta acumulada dividido la cantidad total. De vuelta a Piaget. Y acá me quedó la columna que les había mostrado hace un rato de hacer X por la frecuencia. Hasta acá como, ¿bien? ¿Avanzamos? Bien, buenísimo. En la última columna queda todo igual. La última Sí, columna, sí, la última columna es simplemente 1 por 2, la columna 1 por la columna 2. Y digamos, si yo quiero hacer la media acá, creo que la tengo anotada después a la fórmula, pero tendría que ser la sumatoria de todo esto, o sea, hacer esa sumatoria dividido n. Entonces vendría a ser 0 más 5 más 8 más 3 más 4 más 5 dividido el total, que era 15, si no me equivoco. Que es muy distinto de hacer la suma de esta columna, porque tenemos que acordarnos de que hay distintos tipos de repeticiones. ¿Está bien? Esto que estoy diciendo acá es sumamente razonable, pero después en el momento del parcial, con los nervios y el apuro y todo, puede ser un error. Y cuando uno tiene un ejercicio sencillo, está buenísimo que lo puedan aprovechar. Entonces, por eso lo enfatizo tanto. Ay, profe, perdón, pero ¿qué hizo con la última columna? Nada, ahora lo vemos acá. ¿Está bien? Simplemente Dale, estaba gracias. enfatizando algo. La media, como ya dijimos, pues nos referimos automáticamente a la media aritmética, entonces no nos desviamos hacia los otros tipos, a menos que digamos la media geométrica, por ejemplo, ¿no? La media es esencialmente el promedio. Entonces, si agarramos esos datos crudos que teníamos al principio, podríamos agarrar e ir sumando de a uno, ¿no? Y después lo dividimos por el total, que vendría a ser 0 más 0 más 0 más 1 más 5, y así, tac, 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 vamos sumando cada uno de los valores, y eso lo dividimos por el total. De nuestra tabla anterior, si lo queremos hacer, si queremos obtener la media, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que eso está resumido, y hay una frecuencia distinta en cada uno. Entonces, si me voy acá arriba, si lo quiero hacer acá, yo tengo que tener en cuenta que si ustedes quieren hacer el cálculo mental o lo que sea, de hacer 1 por 2 y después dividirlo por total, a ustedes, ¿no? A su comodidad. Yo acá simplemente lo pongo en otra columna para enfatizarlo, ¿no? Si yo lo quiero hacer acá, lo que tendría que haber hecho es esta columna de acá, 0, más 5, más 8, 3, más 4, más 5, pues un 5, perdón, dividido el total, ¿no? Fíjense que si estoy haciéndolo en una calculadora, por ejemplo, es mucho más rápido acá, que solamente incluí un par de casos, que si, no sé, lo tenía en los datos crudos, que tenía que estar metiendo números. Hay una forma que es inclusive más rápida, que es, en vez de hacernos esta columna, permítanme hacerlo de este lado porque me queda sin espacio. Está bien, sería más prolijo ponerlo de este costado. Hacerme una columna que sea X por la frecuencia relativa. No vendría a ser la columna 1 por la columna 3. ¿Y esto qué vendría a ser? Vendría a ser 0 por 0,2, eso es 0, 1 por 0,33, que es 0,33, 2 por 0,26, que es 0,52, y así. Y yo acá podría haber sumado todos estos casos directamente y ni siquiera tener que dividir por el total. O sea, es muy fácil demostrar que todo esto da lo mismo. ¿Ok? Porque en definitiva, en un caso yo estaba haciendo la sumatoria de X por la frecuencia absoluta dividido n. Y esto de acá es la frecuencia relativa. Entonces, naturalmente, esto es lo mismo que esta fórmula, ¿no? Y de hecho,
También podemos demostrar la equivalencia contra los datos crudos, que sería un poco más largo, tedioso y aburrido. Pero en esencia, a eso voy, ¿no? Como que si ustedes eventualmente dicen, che, yo me siento más cómodo haciéndolo directamente con la frecuencia relativa, ok. De hecho, con las clases prácticas, lo van a hacer, y lo van a hacer en Excel, y van a ver toda la mecánica, y van a decir, che, o sea, al final era mucho más cómodo hacer esto. Y ustedes van a tener esa flexibilidad a elegir, ¿ok? Nada, entonces, con cualquier fórmula, de hecho un gran ejercicio es agarrar y usar los distintos caminitos y ver si llegan a lo mismo. A menos que haya algún error de redondeo, deberían llegar con todos los decimales a lo mismo, pero si hay algún error de redondeo, quizás quedan cerquitas, ¿no? Yo les dio 1,65, 1,68, va a depender de cuánta precisión usen ustedes, por supuesto. Pero en definitiva, la media de esta variable discreta es 1,66. En realidad es 1,6 periódico, pero acá no redondeo. ¿Está bien? Bien, Sí. buenísimo. Entonces, lo siguiente que podríamos ver es dónde está la mediana. Que dijimos, la mediana es en donde acumulamos el 50% de las observaciones, ¿no? Entonces, me voy a ir acá. Yo tengo que ver en dónde acumulo el 50% de las observaciones. Y acá paso a superar el 50% de las observaciones. Entonces, ¿la mediana cuánto es? Es 1. Ya que estamos, nomás así para... 1. Exacto, es 1. Solamente para practicar un poco, ya que estamos, ¿dónde está? ¿Cuál es el primer cuartil? 1. Exacto, porque es en donde supero al 0,25. Fíjense que coincidió con la mediana, ¿no? Y el primer quintil estaría en 0, ¿no? Ahí voy al primer quintil, dame un número. Y al tercer cuartil, ¿en dónde estaría? 2. En 2, En 2. exactamente. Porque acá supero. Muy bien. ¿Cuándo? Fíjense la palabra que estoy usando la palabra supero, porque justamente si me quedo clavado, es el promedio entre ese y el siguiente. ¿Ok? O sea, si yo acá me hubiera quedado en 0,5, así exactamente, la mediana habría sido 1 más 2 dividido 2. Entonces, dados los datos que tengo acá, permítanme limpiar un poco todo esto. El primer quintil habría sido 0 más 1 dividido 2. Disculpa, te hago una pregunta. Vos dijiste que sería 0 más 1 dividido 2, pero no sería, pone, si en 1 da 0,5, ¿no era 1 más 2 dividido 2? Si hubiera sido la mediana, me decís vos que acá yo tenía 0,5 en vez de 0,53. Claro. Si hubiera sido ese el caso, no lo voy a poner con otro color para que se sepa que es algo hipotético. Si hubiera sido este el caso, la mediana habría sido igual a 1 más 2 dividido 2. Que el primer quintil no es lo mismo que la mediana, ¿no? Porque en el primer quintil yo acumulo el 20%, en la mediana yo acumulo el 50%. Claro, no, pero mi pregunta es, vos lo tenés que hacer con, o sea, cuando no es que superás, sino que, por ejemplo, en el primer cuartil de 0,25, ponele, tenés que hacerlo el promedio de ese con el siguiente dividido 2, no con el anterior. No, es simplemente en dónde lo superás. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que habíamos dicho era con estos datos que me tocaron acá, voy a limpiar ahora todos los dibujos, pero lo que habíamos dicho era, yo con todos estos datos que me tocaron acá, vuelvo al color negro, el primer cuartil es en donde supero el 0,25, que es acá. Y el segundo quintil, por ejemplo, que es en donde supero el 40%, también es acá. Yo acá estaba abajo y acá estoy por arriba. Y el segundo cuartil, que es lo mismo que la mediana, es en donde supero el 0,5, que es acá. ¿Se entiende? Sí, claro, pero lo que yo digo es ponerle que en donde dice 0,53 dice 0,40, que sería el segundo,
no me acuerdo. El segundo quintil. Claro, el quintil. Ahí tendrías que hacer 0,40 más el que viene dividido 2 o 0,40 más el anterior dividido 2. No, No sé si si hubiera me sido explico. 0,40, mira, vamos a hacerlo acá, con este, que nos dio clavado. ¿Querés? Dale. El 0,8 vendría a ser el quintil 4, ¿no? Que es lo mismo que decir el percentil 80. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Yo necesito superarlo, pero en lugar de eso, me quedé clavado ahí. Lo que voy a tener que hacer es este más el siguiente, y eso lo voy a tener que dividir por 2. Claro, genial, esa era mi duda. Si era con el siguiente o con el anterior, a veces podría haber sido con el anterior, mi idea. Con el siguiente. Pero ahí quedó claro. Gracias. Genial. No, por favor. ¿Alguna duda con todo esto? Bueno, entonces continuamos. Esto es otro camino, ¿sí? Que es cómo fijarme en dónde obtengo también la mediana, pero mirando las frecuencias absolutas, ¿ok? Nada, yo se los muestro para que si alguna vez leen orden absoluto mediano o algo así, que sepan qué es. Pero si me siguieron con el caminito de recién, yo creo que están ya bien preparados. ¿Está bien? En definitiva, lo cuento bien rápido, también para que quede en el video, por si eventualmente después quieren rebobinar. Y lo que hacemos es, nos fijamos en qué nivel de frecuencia absoluta tendríamos que superar para llegar al orden absoluto mediano. Esto acá también después lo vamos a usar en otra parte, así que me viene bien presentarlo, pero digo, para la mediana, si se entendieron, si se manejaron más o menos con todas estas ideas, está perfecto. Si me voy para atrás, ¿sí? Voy a borrar acá los dibujos. Me tengo que fijar en dónde supero ese orden absoluto mediano, pero usando la frecuencia absoluta. Entonces, ese 7,5 lo supero acá. No, yo acá estaba abajo de 7,5 y acá estoy arriba. Así que en 8, con lo cual la mediana por ese caminito alternativo también es 1. ¿Está bien? Es simplemente una alternativa que hay. Bueno, me estaba morfando la moda. La moda dijimos que era el valor más frecuente, ¿no? Y acá como nos damos cuenta cuál es el más frecuente. Por la cantidad de Se frecuencias repite más veces. Exacto, sería el bueno, 1. exacto, Evelyn, tal como dice Evelyn y creo que Nico también, sería el 1. Que eso lo podemos ver tanto en la frecuencia relativa como en la acumulada, que lo tengo escrito acá, ¿no? ¿Dónde está el máximo? Pues yo acá tengo un 5, 3, 4, 1, bueno, listo, el más alto es este. Entonces la moda es 1, y acá por la frecuencia relativa lo mismo, ¿no? O sea, el camino es equivalente de vuelta, porque si estoy dividiendo todo por la misma constante, el máximo debería estar en el mismo lugar, ¿no? Con lo cual 0,33 es mayor que todos estos, de vuelta, la moda es 1. Entonces, en este ejercicio en particular, la media y la moda nos dieron iguales, ¿no? Que eran la mediana, perdón, dije la media. La mediana y la moda nos dieron iguales, nos dieron igual a 1, y la media, por su parte, dio un poquito distinto, dio 1,6. Vamos a ver. Bien. Bueno, acá justo había incluido un ejemplo de lo que estábamos mencionando hace un rato. Entonces, la varianza muestral, que medio que ya lo habíamos conversado bastante, no era esto de ir haciendo cada caso, le resto la media, lo elevo al cuadrado, lo divido. Ahora, ¿cuál es el tema? Que tengo el mismo problema que hace un rato. Si yo me pongo con los datos crudos, está todo bien, porque voy a hacer este menos la media elevado al cuadrado, este menos la media elevado al cuadrado, este menos la media elevado con cada uno. Ahora, si tengo la tabla resumida, tengo que tener en cuenta que hay distintos niveles de repetición de cada uno de esos casos. O sea que Entonces, sí o sí tengo que hacer, digamos, las frecuencias absolutas, relativas, o por lo menos mirar la cantidad de observaciones, ¿no? Obligadamente.
Claro, sí o sí vamos a tener que incorporarlo de alguna manera a nuestro análisis, como dice Evelyn, ¿no? Entonces, según si estos son de vuelta, acuérdense que era como datos de población o datos de muestra, que eso vendría en un enunciado, si tiene un ejercicio, divido por n o por n-1. Esto de hecho, si me pongo estricto, tendría que ser dividido en n-1. Lo que hago es los desvíos al cuadrado, esto lo estoy haciendo en otra columna, y eso lo voy a multiplicar por la frecuencia, ya sea relativa o absoluta, no cualquiera de los dos cambios. Si lo hago por la frecuencia absoluta, después tengo que dividir por n, o por n-1. ¿Está bien? La media dijimos que era 1,6 aproximadamente. Entonces, yo hago 3 menos 1,6 es algo así como 1,4. Eso lo elevo al cuadrado, me da 2,78. Y eso lo multiplico por la frecuencia, eso me da 8,33. Voy con el siguiente caso. 5 menos 1,6 es algo así como 3,5. Que eso lo elevo al cuadrado. Perdón, esto es un 1. Ahí está, yo decía cómo corregir esto. 1 menos 0,6, perdón, 1 menos 1,6 es menos 0,6. Menos 0,6 elevado al cuadrado es algo así como 0,44. Y si eso lo multiplico por la frecuencia absoluta, me da 2,2. ¿Está bien? Yo fíjense que acá puse x bar como para resumir esto, x barra. ¿Ok? Como Excel no tiene así, o al menos yo no le he encontrado a Excel la forma de incluir la notación matemática, me pareció como el camino más sencillo para encararlo. Hagamos un caso más y vamos cerrando. Yo podría hacer 2 menos la media, eso es algo así como 0,33 periódico, algo así. 0,33 elevado al cuadrado es algo así como 0,11. ¿Sí? Siempre con errores de aproximación de lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso lo multiplico por la frecuencia absoluta, me da 0,44. Al final del día sumo todos estos valores, 8,33 más 2,22 más 0,44, que como estoy redondeando no va a dar exactamente eso, pero 11,11. Profe, si hago la frecuencia menos la media al cuadrado me da el desvío, ¿no? Lo que tenés que hacer es el valor de la variable menos la media y eso elevarlo al cuadrado. Perfecto. Y después, si lo multiplico por la frecuencia absoluta, ¿qué me da? Un valor auxiliar, algo que no tiene interpretación directa, pero que ahora lo vamos a usar. Ah, perfecto, gracias. Después acumulamos todo eso, ¿no? Que es lo que decimos, Evelyn, esto de multiplicarlo por la frecuencia absoluta, y lo vamos a dividir por el total. Y si esto es poblacional, nos quedamos ahí. Y si es muestral, voy a cambiar el color ahora. Si es muestral, aparte hay que restar un 1 acá. Cuando tenemos muchísimos datos, medio que es indiferente. ¿Ok? Pero cuando tenemos así poquitos, sí pasamos una diferencia. ¿Está claro esto? ¿Hasta acá? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, genial. sí. Recordemos esta idea, ¿no? De que la varianza está expresada en unidades elevado al cuadrado, ¿no? Entonces en hijos por mujer elevado al cuadrado, con lo cual le tenemos que aplicar si le aplicamos la raíz cuadrada, tenemos el desvío. Y eso está en la misma unidad de medida que nuestra variable original, ¿no? Acá la variable original era cantidad de hijos por cada mujer. En este caso, yo lo que voy a hacer es aplicarle la raíz cuadrada a la varianza, y eso va a estar en la misma unidad de medida. ¿Sí? Si no, estarían hijos cuadrados sobre mujeres cuadradas. Es medio raro, ¿no? El coeficiente de variación no me demanda demasiada explicación, creo yo, es el desvío que ya lo encontramos recién, lo divido por la media, y eso me da 0,839. Vemos que es mayor que 1, entonces podemos decir que los datos no son homogéneos, por lo cual media no es representativo, ¿no? De vuelta, ¿no? La idea es que es una medida de concentración, ¿no? Si
Esto me da bien bajito, va a querer decir que todos los datos, porque una parte muy importante de los datos está cerquita de la media. Y si me da alto, va a querer decir que, bueno, que hay gente un poco más alejada, ¿no? Que es el caso, porque tenemos bastantes que en vez de tener de estar ahí cerquitas entre 1 y 2 hijos, capaz tienen 3, 4, 5, ¿no? Nos quedan 4 minutos y la verdad que esto me parece que se nos va a hacer un poco largo, se nos va a hacer un poco denso, así que vamos a hacer una cosa. La clase la vamos a ir dejando acá. Yo ahora les voy a pedir un favor igual. Que si se copan, me hacen un favor, que no les puedo explicar cuán grande es. La clase la vamos a dejar por acá, porque aparte como les tengo que pedir un favor, tengo que parecer macanudo y si les corto la clase más temprano me gano algo de simpatía. Pero más allá de lo político, les acabo de pasar por el chat un link. Dios mío, mirá lo que es mi pelo. Les acabo de pasar por el chat lo que es un link a un estudio que estoy haciendo, así que si completan eso, es una encuesta totalmente anónima y me harían un favor increíblemente grande, porque la viabilidad de ese estudio ahora está siendo totalmente comprometida por la cantidad de respuestas, así que si lo responden, e inclusive si lo quieren difundir, buenísimo, no les puedo explicar el favor que me hacen. El miércoles tienen clase conmigo de vuelta, o sea, ya cierro eso de la encuesta. El miércoles tienen clase conmigo de vuelta, vamos a, en lo posible, terminar estas filminas que estamos viendo ahora, y el jueves van a tener clase práctica, ¿sí? Que es como más de lo mismo. Todo esto que estamos haciendo ahora lo van a hacer también el jueves con, supongo, Joaquín y creo que Caro también se había anotado en eso. Así que bueno, me quedo un ratito por preguntas o lo que sea, inquietudes, y si no, son libres, que tengan un hermoso lunes. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao.